Hace poco que alguien me hizo una buena pregunta acerca de Mateo capítulo 5, versículo 19. La primera parte del versículo dice en la Biblia de las Américas: cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Ahora la pregunta: ¿quiso decir Jesús que es posible quebrantar, como dice la versión Valera, quebrantar mandamientos pequeños y todavía estar en el reino de Dios? Es verdad que Dios tiene misericordia de nosotros cuando tropezamos y andamos en la luz. La primera carta de Juan, capítulo 1, de 7 a 9. Pero no creo que es el punto principal de Jesús aquí. Vamos a notar 3 puntos que tienen que ver con el contexto de Mateo 5, 19, que pueden ayudarnos a interpretarlo bien. El primer punto: Jesús hablaba a individuos que vivían bajo la ley de Moisés, o como él dijo en Mateo 5:17, la ley y los profetas. Y es una clave para entender este verso y también todos los versos en este contexto. Hoy en día no estamos bajo la ley de Moisés, sino la de Cristo. Hebreos 8, de 6 a 13, Colosenses 2, 17, Gálatas 5, 4, etcétera, etcétera. Aún así, lo que dijo Jesús en cuanto a las malas actitudes de los escribas y fariseos hacia la ley de Moisés, aquí, se aplica en forma indirecta a nosotros si tenemos malas actitudes con respecto a la ley de Cristo. Segundo punto: Jesús menciona aquí en particular a los que enseñaban a otros. Tenía en mente en particular a los escribas y los fariseos. Tercer punto: en los versículos que siguen en capítulo 5, Jesús señala cómo los escribas y los fariseos buscaron lagunas, buscaron excusas para no hacer caso a la voluntad de Dios, para no hacer caso a sus mandamientos. Por ejemplo, en cuanto a la ira, lea usted versículos 21 a 26. En cuanto al adulterio, versículos 27 a 30. En cuanto al divorcio, versículos 31 y 32. Los juramentos de 33 a 37. Y también la venganza. Y vemos la misma enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 15, de 1 a 6. Es que los escribas y fariseos buscaron pretextos para no obedecer los mandamientos de Dios dados a ellos por Moisés. Ellos pensaron ser grandes en el reino porque pensaron conocer a fondo la ley de Moisés. Pero Jesús quiere hacer un contraste chocante con la percepción errónea de ellos, que en vez de ser grandes en el reino por su conocimiento teorético, eran muy pequeños en el reino y pronto iban a ser expulsados de él porque buscaron lagunas para evitar mandamientos de Dios. Ellos vieron la ley de Moisés como abogados o como fiscales y no como hijos obedientes. Las parábolas de los labradores malvados en Mateo 21 y de la fiesta de bodas en Mateo 22 hacen bien claro que los líderes de los judíos pronto iban a ser expulsados del dominio de Dios, del reino de Dios. Dios ya no iba a tener nada que ver con ellos. Hoy en día, si somos como los fariseos y escribas y damos énfasis a conocer la palabra de Dios solamente en teoría, mientras buscamos excusas, mientras buscamos lagunas para no cumplir con ella, no somos grandes en el reino por más erudición que demostremos. Como los escribas y los fariseos, somos pequeños en el reino y en peligro de ser expulsados de él.
Es el mensaje de Mateo 5, 19. Muchas gracias por haber visto este video. Que Dios le bendiga.